¿Cómo están mis queridos alumnos? El día de hoy, primero permítame presentarme. Voy a ser su profesor de estadística. Mi nombre es Javier Valentínez. Voy a dejarle por acá mi primera clase de estadística. En este caso voy a presentarle a ustedes lo que es el contenido de mi primera clase de estadística. Esa clase está titulada como estadística descriptiva. Estas clases de estadística van a estar orientados a todo tipo de profesional, a todos esos estudiantes, bien sea de colegio o universitario, que necesiten aclarar alguna duda sobre el tema de estadística. El día de hoy vamos a arrancar con estadística descriptiva, específicamente con el contenido, todo lo que va a contener ese primer curso de estadística descriptiva. Así que arranquemos. Fíjense, cuando nosotros hablamos de estadística descriptiva, nosotros lo primero que debemos enfocar dentro de la estadística descriptiva es la población. La población, ¿verdad? De esa población, como bien lo estoy diciendo, parte la estadística descriptiva o es la base de la estadística descriptiva. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque esa base, que es la población, nosotros vamos a extraer una porción de esa base, que dentro de la estadística se, se va a llamar muestra. La, la población que viene representada por N mayúscula y la muestra que viene representada por N minúscula dentro de la estadística, nosotros obtenemos esa muestra y a través de esa muestra vamos a hacer una serie de cálculos. El primero de ellos va a ser construir una distribución de frecuencia. Y de ahí en adelante vamos a construir otras series de valores que nos va a permitir a nosotros obtener una descripción de toda la población. Y de ahí va a partir o se va a desarrollar, por así decirlo, todo lo que es la estadística descriptiva. Ahora, a continuación, les voy a hablar de lo que va a contemplar el curso. Fíjense. Nosotros dentro de la estadística descriptiva, nosotros lo primero que debemos hacer es identificar dos metodologías. Datos no agrupados y datos agrupados. Nosotros tenemos que identificar estas dos metodologías. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando con estadística descriptiva hay un ligerito cambio entre trabajar con una metodología y con otra metodología. Hay un pequeño cambio allí cuando se van a hacer los cálculos. De hecho, ya los datos no agrupados ya generan digamos, una pequeña diferencia con respecto a los datos agrupados. Y fíjense en qué. Nosotros aquí podemos distinguir dos tipos de variables, los numéricos y los no numéricos. Los numéricos dentro de los grupos, dentro de los datos no agrupados, van a venir representados por los números naturales. Generalmente, los datos no agrupados van a tener un rango finito. ¿Qué quiero decir? ¿Qué significa la palabra finito? Que los puedo contar. O sea, sé cuándo comienza y cuándo termina. En el caso de los datos no agrupados para variables no numéricas, estamos hablando de las variables cualitativas. Es decir, son aquellas variables que describen cualidades de las personas y de alguna investigación que estemos realizando en el momento. Entonces, fíjense, si identificamos bien lo que son las variables cualitativas en este caso también van a tener un rango finito. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando del género, solamente hay dos, masculino y femenino. Si estamos hablando de días de la semana, estamos hablando de 7 días. Si estamos hablando de meses del año, estamos hablando de 12 meses y así sucesivamente. Entonces, son rangos finitos y lo podemos contar y sabemos
que entre los espacios entre uno y otro es totalmente vacío, ¿correcto? Entonces son una de las características que empiezan a arrojar todo lo que es el tema de trabajar con las estadísticas descriptivas. Después que nosotros hablemos y aprendamos a diferenciar los dos tipos de grupos, datos agrupados y datos no agrupados, las metodologías que se deben utilizar para cada uno, nosotros construimos una cosa que es importantísima para la descripción de los datos. Y eso es la distribución de frecuencia. Dentro de la distribución de frecuencia vamos a calcular 4. Aquí voy a nombrar únicamente 3. Fíjense. Vamos a calcular las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas y la frecuencia acumulada. Yo hablo de 4. ¿Por qué hablo de 4? Primero, vamos a definir cada una de ellas. Las frecuencias absolutas es el número de veces que se va a repetir un valor, ¿verdad? La frecuencia relativa es el resultado de dividir cada frecuencia absoluta entre el total de los datos. Entonces, esa representación de las frecuencias relativas puede ocurrir de 3 formas. Primero, en forma de fracción. Cuando tú la colocas, la frecuencia absoluta entre el total de los datos, ¿verdad? Después, si tú ejecutas esa división, vas a obtener un valor decimal. Y ese valor decimal, cuando tú lo multiplicas por 100, se transforma en un valor porcentual. Entonces, vas a tener 3 formas de expresar esa frecuencia relativa. Cuando hablo de 4 tipos de frecuencia, es porque yo me detengo aquí en la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada no es más que la suma sucesiva de cada una de las frecuencias. Entonces, fíjense, si yo calculo la frecuencia absoluta y después calculo la frecuencia acumulada absoluta, que es la suma sucesiva de las frecuencias absoluta, van 2 frecuencias. Si calculo la frecuencia relativa y después de la frecuencia relativa calculo la frecuencia acumulada, estamos hablando de 4 cálculos de distribución de frecuencia. Ese es el primer paso que nosotros vamos a dar. Primero, identificar con qué grupo, con qué metodología vamos a usar. Después de eso, es súper sencillo, porque vamos a calcular cada una de las columnas de la frecuencia, la absoluta acumulada, la relativa y la relativa acumulada, y luego pasamos a todo lo que es la parte de los cálculos en los cuales nos vamos a enfocar dentro de la estadística descriptiva. El primero de ellos es el siguiente, fíjense. Vamos a separar aquí la pizarra. El primero de ellos es el siguiente. Como número 1, vamos a trabajar las medidas de tendencia central. Estas medidas de tendencia central nos vamos a enfocar en 3. La media aritmética, que también lo conocemos como promedio, la mediana, y por último, la moda o modo. Esos son los 3 primeros cálculos que vamos a realizar dentro de nuestro curso de estadística descriptiva. La media aritmética o promedio, la mediana y el modo. Estos cálculos que están acá se los vamos a aplicar dependiendo de cada una de las metodologías que estemos utilizando en el tratamiento de los datos. Y cada una de ellas, dependiendo de la metodología, tiene una ligera diferencia a la hora de calcular, que se las voy a estar explicando acá. La media aritmética no es más que el promedio. Eso lo hacemos a cada rato, eso lo hacemos en muchas ocasiones en nuestra vida, siempre lo hacemos o lo hemos hecho. La mediana, ¿qué es la mediana? La mediana divide a la distribución de frecuencia en 2 partes iguales. La moda, cuando uno le dice moda, wow, ¿qué será moda? Bueno, moda es la tendencia. Moda es lo que más se repite.
Exactamente, y ese es el concepto. Modo a modo es el valor que más se repite dentro de las distribuciones de frecuencia, que son súper útiles, que solamente cuando uno está en el trabajo y empieza a encontrarse con esos obstáculos que les piden los gerentes, que uno mira que tal cosa, que cada una de esas variables, déjeme decirle que son súper importantes. El segundo bloque de fórmulas que vamos a calcular es el siguiente. Las medidas de tendencia, y aquí hago no central. Las medidas de tendencia no central van a ser tres también. Los cuartiles, los deciles y los percentiles. Estas tres medidas de tendencia no central, o también conocidas en la estadística como medidas de medidas de dispersión, medidas de tendencia no central o medidas de posición, discúlpenme. Medidas de posición está representado por estos tres que están acá. El primero de ellos es los cuartiles, que divide la distribución de frecuencia en 4 partes iguales. Los deciles, que divide la distribución de frecuencia en 10 partes iguales, la segmenta en 10 partes iguales. Y los percentiles, que la divide en 100 partes iguales. Y aquí me detengo. Es súper importante los percentiles. ¿Por qué es súper importante los percentiles? Porque los percentiles es una de las variables más utilizadas por casi todos los profesionales, incluyéndonos a nosotros, las personas que trabajamos con estadísticas, porque son muy exactas. Tú puedes calcular el percentil 99, el percentil para identificar ciertas cosas dentro de los estudios que ustedes estén realizando. Esa variable es muy utilizada por los ginecobstetras cuando las mujeres embarazadas van al chequeo, que le hacen el ecosonograma. Generalmente los ginecobstetras le dicen a la persona que está en la consulta, a la mujer que está en la consulta, después que le hacen el ecosonograma, dice, wow, felicitaciones, su hijo está de peso en el percentil 70 y de estatura en el percentil sobre el percentil 75. ¿Qué quiere decir eso? Que está por encima en el peso, con respecto al peso, está por encima de los niños, está por encima del 70% de los niños con respecto al peso, y con la estatura está por encima del 75% de los niños que están naciendo en ese momento. Entonces, wow, es un niño que viene con buen peso y que viene con buena estatura. Súper importante esta variable. Como tercer punto, vamos a calcular, no una menos importante, porque se llama las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión van a venir representadas por tres. La varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Estas tres variables que están acá. La varianza es un valor indicativo, es súper importante la varianza, porque la varianza, mientras más cerca esté de cero, me está diciendo a mí que los datos son más homogéneos. La desviación típica es un factor de seguridad. ¿Qué quiero decir? Que cuando yo uno el promedio con la desviación típica, yo estoy dando un valor lo suficientemente seguro de cálculo. ¿Qué quiero decir? Que la desviación típica, como su nombre lo indica, es la manera como se puede desviar el valor por muchos factores. Pues supongamos que sea un precio de un producto. Bueno, por la inflación, por el cambio de la moneda, por cierta distribución, cierta circunstancia, la escasez, puede variar ese número. Entonces, la desviación típica va a recoger esa posible desviación, que cuando lo unes con el precio promedio, eso te va a dar un valor fortalecido, porque en el momento de que ocurra cualquiera de esos eventos,
el precio que tú estableces de tu producto está sustentado en esa desviación. Y por último, el coeficiente de variación, que no es más precisamente calcular en valores porcentuales qué tan desviado está ese valor. Que obviamente que mientras más cerca de cero esté, perfecto. Bueno, este es el contenido que vamos a ver en el curso de estadística descriptiva. Bueno, espero que se suscriban, que compartan el video. Ya ustedes van a poder obtener dentro del video enlaces con todo lo que es el contexto del curso. Van a tener abiertos todos los comentarios que puedan hacer. Si ustedes necesitan que se desarrolle alguna clase específica, con muchísimo gusto lo colocan en los comentarios y yo se la haré, le construiré eso. Bueno, les deseo muchísimo éxito y nos vemos en el próximo video. Gracias.